Link start! Hey, hey, bienvenidos. Eres el hiperespacio, criaturas de otros planetas del cómic y la ciencia ficción, transmitiendo en vivo desde la nave nodriza Esos Brothers, tu podcast donde hablamos sobre cultura pop. Nosotros somos Hunter y Lexi. Y el día de hoy platicaremos acerca, pues, de una nueva propuesta de Netflix, de un no tan nuevo cómic que se llama, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Sweet Tooth es el original, goloso o Caramelo. caramelo. Pues comenzamos. Bienvenidos. Pues bienvenidos a todos. La verdad va a ser una plática súper nutrida y súper interesante porque tenemos que analizar dos cosas importantes. Y creo que hay que poner las reglas desde el principio, ¿no? Que es la propuesta de Netflix y la propuesta del cómic. Porque Exacto. cabe mencionar, y hay que aclarar esto del principio antes de que la gente se empiece a desgarrar las vestiduras en los comentarios, que Jeff Lemire, que es quien creó el cómic de Sweet Tooth, autorizó completamente y le dio visto bueno a todas las modificaciones que hizo Netflix. Y de hecho se ha tomado como que él ha visto esto de Netflix y todas las modificaciones que hicieron como una forma de darle nueva vida y acercar su cómic a una nueva población, porque su cómic, hay que recordar, es un cómic de adultos, fue un cómic independiente que en un principio fue producido por Vértigo y después fue retomado por DC Comics y fue liberado posteriormente, ¿no? Y corrió del 2009 a agosto del 2021 y ya terminó el cómic. Así es. Y bueno, precisamente pues vamos a, más que cambio, se diversifica lo que es la serie y Exacto. se despega del cómic, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto sí coincide, qué punto no, pero sobre todo yo creo que esto también tiene que ver por la misma temática que aborda, ¿no? Sí, exactamente. Estamos... Ya ahora que está de moda el multiverso, porque por cierto, en nuestro próximo episodio vamos a hablar de Loki, entonces denle like, suscríbanse y síganos. Pues digamos que son dos multiversos diferentes y son dos mismos personajes, dos historias diferentes, una no sabemos a dónde va a llegar y la otra ya terminó. Entonces empecemos por ahí, ¿no? Una sombría y una romántica, quizás así lo podríamos ver. Pues sí, exactamente. Pues bueno, hablemos principalmente qué es lo que está sucediendo en esto de goloso, chocolate, caramelo o Sweet Tooth, como ese debe de ser. Bueno, Jeff Lemire lo que hace es que genera básicamente The Walking Dead, que es un cómic postapocalíptico en el cual todo se basa en un virus que sucede y empieza a destruir, a matar a la gente, que en el cómic lo hace de una manera y en la serie lo hace de otra manera, pero coincide con la aparición de que todos los niños que nacen son mitad animal o parte animal, puede ser más o menos, y mitad humano. Así es. Entonces esto hace que se divida completamente la población entre los que están a favor de los híbridos, como le llaman a los niños, y pues los que están a favor de los humanos y la supremacía humana y cómo esto se va a enfrentar en este mundo post-apocalíptico donde pues se supone que la población humana se ha reducido, no hay tecnología, se ha perdido el internet, se ha perdido todo. Entonces ya bajo esta primicia, pues cuéntanos qué es lo que sucede en la serie y platicamos a la vez qué es lo que sucede en el cómic. Exacto, después de tener esta introducción de sombras con el cómic, pues cabe mencionar que el 4 de junio de este año sale lo que es la serie de 8 episodios, promedio de entre 35 a 50 minutos, ¿no? Es un rango de estos 8 episodios a través de Netflix. Sale esta serie. Ahora bien,
pues ¿de qué trata? Fantasía, drama, aventuras. ¿Qué podemos decir? Estas aventuras llegan a ser a veces entre romántica, muy poca sombra, que es lo que se ve. Sí abordan una temática, ¿no? Y aquí está totalmente pegada a lo que es al cómic, lo que es este virus, ¿no? Que es el eje que nos va a ir indicando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este sentido y las mismas grabaciones que se van dando en este inter, ¿no? De pandemia, pues se llega a tener cierta similitud con lo que ya vivimos, ¿no? Entonces quizás aquí puedes tener un espejo y empatía con esta cuestión de la serie. Bueno, no entendí lo que nos querías decir, pero bueno, es muy similar y es contemporánea a lo que está sucediendo ahorita, creo que fue lo que nos querías decir. Traducción. Y teníamos pues una historia que realmente fue publicada hace muchos años, o sea, 2009, que toca un tema contemporáneo y Netflix lo que hace es que lo transforma de un ambiente adulto, lo transforma a un PG-14, que quiere decir que lo puede ver cualquier persona menor de 14 años y adultos. No, perdón, hasta 14 años y adultos. Entonces la gente pues lo puede ver con su familia. Entonces de entrada ya nosotros ya sabíamos desde que anunciaron que se iba a hacer esta adaptación que iba a haber una modificación. Porque no puedes tú poner The Walking Dead a las 8 de la noche para que lo vean los niños, ¿no? Entonces es importante que nosotros pues entendamos que va a haber modificaciones y va a haber cosas diferentes. Ok, pero también, Hunter, hay que aclarar que si no has leído el cómic, perfectamente puedes disfrutar de la serie, ¿no? O sea, si no tenemos como toda esta antesala, creo que perfectamente pues, bien. Creo que antes de adelantarnos a las conclusiones de que podemos nosotros decir si vale la pena o no verlo, creo que podríamos invitar a la gente que nos escucha a, pues, escucharnos y permanecer claro, sobre con todo nosotros comprenderla. Para poder platicar de esto, porque vamos a tener una plática muy nutrida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes son nuestros personajes principales? Pues tenemos a Sweet Tooth, que es este Gus, ¿no? Es el niño, se supone que es conforme la historia se va desarrollando, es el primer niño que es híbrido. Exacto. Y nos los van relatando lo que es, te van dando estas pequeñas dosis y te queda claro en la serie, casi al final, inclusive de cómo es esta relación, ahora sí, de los padres, no padres, tiene, no tiene, y sobre todo llegas a comprender al personaje. Eso? A ver, tráelo para atrás y cuéntanos, pues, ¿por qué dices eso? Porque hemos hablado de si tiene papás o no tiene papás, entonces los que nos escuchan no van a tener idea de qué nos estás diciendo. Entonces cuéntanos, ok, este niño ¿dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está? ¿A dónde viene? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque, pues, o sea, ok, tenemos un niño que la característica que él tiene, que tampoco le hemos dicho, es que tiene astas, ¿no? Es un venado. Es un niño que la mitad es venado y la mitad no es, ¿cómo se llama?, del todo humana, pero aparece un ser pues bastante humano en la serie, no tan humano en el cómic, ¿no? Es la primera diferencia que tenemos. Pero cuéntanos, ¿cómo inicia la serie? ¿Dónde está él? ¿Por qué nos dices esto de sus papás? Exacto, van a jugar un punto relevante, sobre todo lo que es el inicio. Vamos a tener que es un niño, pues ya tenemos, nos diste las características. 9 años, ¿no? Sí. Sin embargo, 9, 10 años, porque tomemos en cuenta que esto es a lo largo de una década, ¿no? Y te lo establecen así. De hecho, es el niño más grande de los híbridos. Entonces, bueno, pues él está en el bosque resguardado de todo lo que es pues la malicia, y decía hace rato, ¿no? De toda esta parte de los que estaban a favor y en contra de los híbridos, ¿no? Correcto. Ahora, ¿por qué surge esto de que estaban a favor y en contra de los híbridos? Recordemos de que en algún momento pues decimos el virus. Entonces, cuando surge el virus, también viene el nacimiento de estos niños a la par. No nos especifican hasta este momento si realmente... Cuando dices estos niños, ¿te refieres a los híbridos? A los híbridos. Okay. Sí, los únicos niños que hemos mencionado en la historia, lo que son los híbridos. Entonces, precisamente tenemos que surgen a la par que el virus. No sabemos si el virus los trajo a ellos trajeron al virus, y precisamente dado el número de mortandad es que pues las personas no los quieren, ¿no? Dado que creen que ellos traen el virus. Ahora, ¿qué pasa con este niño? ¿No? Lo que es tal cual Gus, que le platicamos. Pues llega, ahora sí, primera escena, y lo tenemos con su papá, el cual, con tal de protegerlo de toda esta situación,
pues lo lleva al bosque, ¿no? Se lo lleva a Entonces, Yellowstone, ¿no? En Colorado. exacto. Bueno, no, cerquita de Colorado. No, exacto. Ellos están relativamente cerca de Colorado, se lo lleva al parque de Yellowstone, Ujú. encuentran una cabaña cerca alrededor de la cabaña y ahí está Crea con el él niño, todo ¿no? un mundo. Y Ujú. entonces lo que sucede es que durante estos 9 años, pues básicamente lo que el papá trata de hacer es aislarlo del mundo exterior, ¿no? Ujú. Esto sí es muy similar al cómic y esto sucede pues de manera semejante, no idéntica, pero entre el cómic y la realidad. Pero pues todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque pues obviamente Gus empieza a pues querer salir de este entorno, ¿no? Un niño que tiene características de venado, se mueve como venado, tiene el olfato de un venado, sus orejitas de venado y otra cosa diferente. En el cómic puede hablar con los venados y en la serie no puede hablar con los animales todavía, ¿no? Todavía. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que rompe con este punto de felicidad que tiene este niño? Pues realmente pasa por el evento de que fallece su padre. Entonces, a partir de que fallece, y aquí hay un suceso. ¿Pero por qué fallece su papá? Exacto, es a lo que voy. Aquí hay un suceso. Llega una persona, el padre como tal sí le enseña debes de alejarte de los humanos, ¿no? Los humanos es el enemigo. Entonces llega una persona, a este Gus le genera mucha curiosidad. El padre, en vez de defenderlo, pues crea un arma con una escoba, ¿no? Que consiste en una jeringa, pero esa jeringa contiene el virus como tal, ¿no? Es lo que dan a entender. Sin embargo, previamente no nos dicen de dónde lo sacó, por qué lo tenía y demás. En fin, total, el padre mata a esta persona. Y acto seguido, y conforme a los días y la evolución del virus, pues el padre seguramente en esta pelea, pues también contrajo el virus y fallece. Ahora, fallece, pero no tenemos como más allá qué pasó con el cuerpo del niño, lo enterró, lo quemó, ¿qué pasa? Regresamos con esto a esta adaptación que hizo Netflix, ¿no? O sea, Netflix lo que hace a lo largo de toda la serie es que no hay sangre, es algo claro, no hay muertos, no hay asesinatos, no hay así salpicones de sangre y tampoco es cruenta la serie, ¿no? La forma en que yo lo decía es transformaron The Walking Dead en una película de Disney, porque el cómic es como Walking Dead, o sea, es cruento, salvaje, el arte es como que genera, pues lo podemos ver aquí en la imagen que está aquí abajo, pues hasta genera ansiedad verlo, ¿no? O sea, son trazos gruesos, negros, comúnmente es muy oscuro el cómic, cosa que aquí pues se caracteriza por ser muy colorido, ser muy vistoso y sobre todo el personaje de Gus es un niño bonito, ¿no? Es un niño que no parece venado, no es repulsivo, no es feo y en cambio en el cómic Gus no es nada atractivo. Exacto. Y ahora, ¿cuál es el objetivo de la serie? ¿No? Habría que preguntarnos, porque efectivamente las características de este niño, de Gus, es bastante agradable, es tierno, carismático, y a pesar de que a veces toma decisiones bastante ya me estoy trabando. Atrabancadas, por favor. Llega realmente a generar empatía, ¿no? Aparte de la actuación como tal de Christian Comedy, que es muy, muy buena. La verdad me gustó para los 11 años que tiene el actor. Es muy buena actuación la que hace. Entonces te enganchas con el personaje. Aunado a eso, en la serie vamos a tener un narrador, ¿no? Te va relatando cada parte del suceso y bien lo dices, ¿no? Te lleva este cuento quizás de hadas en el cual pues te traslada una parte pues romántica, mágica. Tienes el bosque, la relación papá e hijo, cómo el papá le crea todo este mundo al niño. Entonces es bastante atractivo en ese sentido, ¿no? Y vista del cómic. Y yo creo que Netflix, pues Disney nos ha traído mucho estos híbridos en sus historias, ¿no? Entonces de repente sacar una, pues, aplicación muy fiel del cómic, traerla al mundo y como una serie, y yo creo que incluso hubiera traído problemas con los niños que la hubieran podido ver. Entonces yo creo que inteligentemente Netflix dijo, pues vamos a hacer otra historia, hablamos con el autor y lo que vamos a hacer va a ser una historia que va a tener otro fin y otra moraleja, ¿no? Entonces, regresando un poquito, pues tenemos a este niño que sabemos que hay un virus,
en la serie no sabemos que es un virus mortal, no sabemos por qué la gente sí lo tiene, no lo tiene, cómo lo adquieren, no lo adquieren, no han hablado realmente si se pasa a respiratorio o tocando a la gente, sabemos que algunos se lo están inyectando y se mueren, pero bueno, tenemos a Gus que está solo después de que muere su padre y entonces ya se desencadena toda esta historia que cabe mencionar que realmente toda la historia, toda la temporada 1 está dividida en el volumen 1. Es el volumen 1 y pedacito del 2 y cositas del 3 que juntaron para juntar la historia y volverla más crónica o más fluida a lo largo de la historia. Entonces, una vez que pues Gus está solo, pues es visitado por más humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho antes es empiezan a tomar importancia a los híbridos y los humanos se vuelcan en contra de los híbridos y pues por ser raros empiezan a ver mercado negro de híbridos, ¿no? En la serie, y aquí es donde empezamos ya con diferencias importantes, en la serie básicamente lo que dicen es que los venden y los matan, ¿no? O los venden y los usan para, ¿cómo se llama? Para venderlos posteriormente como esclavos. Ahora, en un principio se daba a entender que era lo que se pretendía su extinción de ellos, por eso se deshacían. Y también estudiarlos como tal. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Se convierten en la perla preciada, ¿no? Porque al parecer pudieran tener también parte de la cura, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante, no sabemos hasta ahorita. Esa es la historia que empieza a introducir Netflix en el tema, pero en el cómic, que es algo pues ahí importante, es que pues sí hay unos cambios ahí dramáticos con el, pues, ¿cómo decirlo? Pues con la preparación, porque en el cómic pues los utilizan de todo, desde esclavos, rastreadores, para otras actividades no atractivas como pues conejillos de indias o incluso como si fueran personas de la calle, ¿no? Y pues es algo que es cruento, fuerte en el cómic cuando explican esto. Y rápidamente en el cómic te enteras que, pues por ejemplo, hay niños perro, ¿no? Y entonces a los niños perro la gente los usa como perros. Y entonces los traen su correíta y la gente los trae. Y por ejemplo son rastreadores para los cazadores. Cosa que en el cómic no vemos nada de esto. No vemos ningún tema difícil de entender para la familia, ningún tema difícil de entender para los niños. En la serie como tal. Sí, o sea, en Netflix lo que hace es que elimina todo esto que es difícil de entender, cruento, a lo mejor te hace el corazón chicharrón. Y lo que hace básicamente es que introduce el comentario de este narrador como si fuera una historia mágica, ¿no? Y entonces, pues tenemos a este niño que está solo y llegan los cazadores, que es lo inevitable, ¿no? Y entonces tenemos la aparición de nuestro siguiente personaje importante, ¿no? Que es otra de las variaciones grandes del cómic. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es que Thomas Shepard entra a la historia y cómo es que se encuentra con Gus hasta la parte donde se van de la zona donde está ahí en Yellowstone? Y luego yo cuento lo que sucede en el cómic. Exacto. Pues en esta parte romántica, bien dice, se enfrenta el niño o llegan los depredadores, ante lo cual Shepard lo defiende, ¿no? O sea, de la nada simplemente son asesinadas estas personas, cosa que va a ser un personaje que en todo momento va a tener esta función, ¿no? Va a ser el que va a ejecutar a cada una de las personas, a diferencia, por ejemplo, ahí tenemos el claro negro de esta historia, ¿no? El niño tierno, pero también vamos a tener un hombre de corazón fuerte, que no acepta, que quiere seguir su camino, porque aparte, a partir de que aparece Shepard, en cada momento pareciera que se quiere deshacer y deshacer de este niño, ¿no? Yo no te voy a cuidar, yo no te voy a proteger, sin embargo, le da las indicaciones, ok, tu papá te dijo esto, sigue tal y tal indicación. ¿Qué es lo que pasa o va a marcar la diferencia
que este niño, pues parece ser que a partir de que muere el padre fue un año el que estuvo, él comenta todas las estaciones del año, que estuvo solo. Entonces en todo este inter, pues él buscó en la casa de pies a cabeza y encontró la foto de su madre, ¿no? Que también aquí vamos a tener las diferencias en traducción, ¿no? De pajarita y bueno, exacto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, finalmente el niño a través de una foto descubre que su madre pues se encuentra en Colorado. Y es ahí... Bueno, él supone que está en Colorado porque en la foto venía escrito un pueblo de Colorado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el niño no tenía... Otro aspecto relevante de esta historia es que el padre lo mete en la burbuja y el niño no tenía conocimiento de nada. Entonces, bueno, finalmente, al mostrarle a Jeppert esta foto, pues es que van sacando como deducciones, ¿no? Ahora, Jeppert pues sigue su camino, pero finalmente dice Gus, pues no, de quedarme aquí solo a ir a buscar a mi madre, pues es allá donde voy. Y finalmente va atrás de él, ¿no? Vuelvo a repetir, durante toda esta parte de la trama pasan por diversas aventuras en las cuales este Jeppert no quiere hacerse cargo, no quiere tener un vínculo ni emocional, ni que lo comprometa a algo más finalmente con un niño, ¿no? Y aparte un niño tan especial, porque otra cosa, bueno, pues independientemente que para muchos humanos era como te capturo, te tengo, te vendo, etcétera. En esta parte de la historia, pues es, me das miedo, no te me acerques, tú puedes contagiarme del virus. Y también el virus en esta historia ya tiene diferentes mutaciones. Entonces también, bueno, pues es lo que va pasando a lo largo. Y en todo este inter, precisamente es que Jeppert y Gus empiezan a tener una relación, empiezan a formar un vínculo afectivo, convirtiéndose él como este protector, por no llamarle padre, pero empieza a ser este guardián. ¿Por qué no nos describes a Jeppert? Exacto. Es un tipo, efectivamente, es un tipo pues de características bastante alto, no sé, 2 metros, robusto, ¿no? Afroamericano, que se dedica y su actividad es jugador oficial de la NFL, sí, ¿no? Es un linebacker, ¿no? De exacto. la NFL. Entonces, todas estas características, pues las tiene él, ¿no? Y posteriormente él, no sabemos cómo, pero entra en el ejército, ¿no? En esta parte de los... Pero en el ejército de los que persiguen y cazan híbridos, ¿no? Así es. ¿Y cómo se llama este ejército? Recuérdanos, Eran Hunter. los últimos hombres, o The Last Men en inglés. Y ellos van a tener un sello, un característico, que es el que, pues, ahora sí... pues tiene este Jeppert. Ahora, ¿qué pasa en el cómic, Hunter? Ahora, en el cómic tenemos algo bien diferente. Me voy a echar para atrás para que podamos platicar. Es completamente diferente. Thomas Jeppert que tenemos en Netflix es diametralmente diferente a Thomas Jeppert que tenemos en el cómic. En el cómic de entrada es blanco, es canadiense, no es afroamericano. Juega hockey, no fútbol americano. Y cómo se conocen es completamente diferente. En lugar de él estar pasando por Yellowstone y haber escuchado, más bien visto el humo que estaba... A 35 kilómetros. Exactamente, según esto, a 35 kilómetros que estaba saliendo de la casa de Gus y por fortuna haber llegado cuando estaban 2 cazadores tratando de atraparlo y lo estaban persiguiendo y lo estaban casi matando. En el cómic, su objetivo es capturar a Gus. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que este personaje villano Douglas Abbott, que vamos a ver más adelante, que es el villano de la serie, que es el líder de estos últimos hombres, había capturado a su esposa, que estaba embarazada, y tuvo un hijo que se llamaba Bodhi, que era un híbrido, y murió la mamá. Y entonces su esposa fallece, y Douglas lo que hace es que retiene el cadáver. Y le dice a Thomas, la única forma en que yo te regrese el cadáver de tu esposa es que me traigas un híbrido. Y entonces Thomas sale a cazar un híbrido y lo que acaba sucediendo es que Thomas llega a cazar a este híbrido y en el proceso lo que hace es que mata a 2 cazadores que ya lo tenían. Y entonces engaña a Gus diciéndole que lo va a llevar a un refugio donde los híbridos pueden vivir libremente
pues recordemos, es una historia apocalíptica como Walking Dead. Igual que en Walking Dead, tratan de buscar el safe zone, ¿no? La zona donde estén seguros, este refugio donde todos pueden vivir, ¿no? Si pensamos en Bird Box, lo mismo. Si pensamos en Walking Dead, lo mismo. Esta no es una historia diferente. Entonces, le vende la idea a Gus de que lo va a llevar a esta zona segura y en realidad va y lo integra con Douglas Abbott. Completamente diferente a la historia Netflix, que como nos decías tú, salen de esta zona de Yellowstone y viven varias aventuras durante el proceso donde vamos conociendo 3 historias que van al mismo tiempo, ¿no? Que esto es algo que sí sucede en el cómic, pero no de la misma manera. En Netflix nos ponen muy claramente lo que es la historia del doctor, que esto también es todo inventado, la historia de lo que es Shepard y Gus, que van avanzando, y por otro lado tenemos la historia de Verdi, que también va independiente, ¿no? Y entonces son 3 historias que van ¿cómo se llama? Con la misma cronicidad de tiempo avanzando y sabemos que al final nuestros personajes se van a encontrar. Exacto. Y también hay otro personaje que se hace a cargo de un híbrido, ¿no? Que podría tener en esta parte similitud con el padre de Gus, que es esta Amy, ¿no? Entonces Amy también es un personaje que me parece atractivo, secundario totalmente, pero en un sentido que lo llegan... es una chica que le toma la pandemia, ¿no? Bueno, no pandemia, el virus como tal. Por sorpresa, primero pasa en su oficina mucho tiempo, posteriormente se va conforme va pasando y pasando el tiempo y esto no termina, se va al zoológico, en donde alguien rescata a otro híbrido, ¿no? Que está aquí la característica, es que es niña y que es una cerdita. Entonces rescata, exacto. Y su colita. Colita que siempre se menciona, pero que nunca aparece, ¿no? Exactamente, esa no entonces, la alcanzamos a ver en la serie. Como tal, solo es la nariz y las orejitas, ¿no? Lo que es Gus y ella me parecen bien representadas en híbridos, hasta ahí, a secas, ¿no? Pero bueno, finalmente ellos van a llegar a cobrar relevancia, creo yo que hasta el final, pero ¿qué es lo que pasa aquí en realidad? Que tenemos precisamente esta parte. Alguien rescató a esta cerdita, la deja en el zoológico y ella es esta madre sustituta, ¿no? Durante toda esta década se va a hacer cargo de ella y el refugio que nos comentabas, Hunter, es la creadora de él, ¿no? Jamás va a haber dirección del refugio, pero en donde le indiquen que hay un híbrido, ella lo recoge y finalmente se hace cargo de él. Que esto también es una invención y no está en el cómic. En el cómic realmente este personaje no existe, Amy no existe y realmente en la historia del cómic, como mencionaba, no tiene estas 3 historias que van al mismo tiempo, sino lo que sucede es que Gus, cuando Shepard lo entrega, ahí conoce a la puerquita, ¿no? Entonces, lo que sucede en la historia es que, y es lo rico de Netflix, ¿no? Y por eso, o sea, cuando lleguemos a las conclusiones, vamos a ver si vale la pena verlo, ¿no? Y lo que trae esta serie es que trae un desarrollo de algunos personajes que en el cómic no estaban desarrollados y nos dan un poco más de historia para entender sus motivaciones y entender por qué están haciendo algunas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues tenemos la historia de este doctor que está, que tenemos un doctor que es importante en la serie, que es el que se está encargando de hacer todos estos experimentos que nos mencionabas para ver si los híbridos son la solución para el virus, ¿no? Y su motivación, que esta no aparece en el cómic, es que su esposa está enferma. Y entonces él está buscando generar a partir de médula ósea y partes de los híbridos un suero que la mantenga viva. Ahora, ¿cómo es que llega él finalmente a tener esta cura o esta receta para la probable, no cura, pero que sí detiene el virus? Ahora, no lo al inyectarle esta dosis a su esposa, el virus ya no es contagioso, ¿no? Eso sí lo podemos entender y por eso es que él puede convivir con ella a lo largo de 10 años. Ahora, llega él con esta información porque él, pues en un inicio aparece, es el doctor de la zona y guau, exitoso, en fin. ¿Qué pasa conforme va ocurriendo el virus? Él se convierte insensible al grado que ya deja de ejercer. Él ya no se cree con esta capacidad de poderlo hacer objetivamente y quien se hace cargo de esto como tal es la doctora Gladys Bell, ¿no? Entonces ella
pues empieza a hacer todos estos experimentos en los híbridos para ver qué características de ellos pueden servir para una posible cura, ¿no? Es ahí donde se tiene todo lo de la médula, toda esta extracción que se debe de hacer. Ahora, ella llega un momento donde después de 10 años ya está fastidiada de este trabajo, se inventa una enfermedad para poder pasar la batuta a este doctor, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Ahora, ¿por qué mencionar esto? Porque esto va totalmente en contra, primero, pues hacer una extracción, pues va en contra como primer principio, pero ahora es un doctor hindú, ¿no? Es una pareja hindú que también conocemos que como parte de la religión y cultura, pues todos los animales llegan a ser sagrados. Entonces, esto rompe totalmente su esquema, más allá de un conflicto ético, lo pone en un conflicto, pues, de valores existencial. Y si bien no es igual un personaje secundario, me parece una trama interesante. La verdad, el desarrollo de esta trama y cómo nos cuentan su historia es algo que no tenemos en el cómic. En el cómic realmente es un personaje que no está muy bien desarrollado y pasa un poco desapercibido. Sí juega un rol, pero no sabemos nada de su trasfondo, lo cual es interesante en esta serie. Y sobre todo es interesante la disyuntiva que tiene. Y también yo me pregunto si van a seguir la historia del cómic o no con él. Porque lo hacen titubear bastante entre qué es lo que va a hacer, qué no va a hacer, si sus principios morales van a ganar o no van a ganar. Pero al final de todo lo que sabemos es que Douglas Abbott, que es un personaje que aparece en este momento, es el villano de la historia. Es un general que está gobernando todo este ejército de los últimos hombres o de Last Men, y su objetivo es exactamente el que tú nos decías, generar una cura para el virus, y si para eso tiene que exterminar a todos los híbridos, lo va a hacer sin dudar y sin titubear, y todavía no sabemos por qué. En el cómic nos enteramos por qué lo quiere hacer, pero ya sería muy spoilearles la historia más adelante. No, por favor. Entonces, pues este personaje yo creo que también está bien desarrollado y se me hace un personaje bien interesante. La verdad, el actor Me hubiera lo hace encantado ver más. bien. Me hubiera encantado en la serie ver más de él, el cómo es que se posiciona de este ejército, cómo es que llega hasta ahí, cómo se perfila esta característica, porque aparte el personaje es interesante, ¿no? O sea, todo lo que transmite, esta conveniencia y que finalmente nada que ver con la realidad política, él lo hace solo por la cura de la humanidad, ¿no? O sea, todos los atropellos que comete es en el nombre de la humanidad. Entonces, me parece un personaje bastante interesante. Me hubiera encantado ver mayor trasfondo de él, la verdad. Creo que faltó en la serie. Desarrollando en las siguientes temporadas, si es que hay. Porque Netflix ha jugado... Ha estado complicado, Entonces, Neil Sandilands, que es el actor que hace este personaje, la verdad se parece mucho físicamente al personaje que nosotros tenemos en el cómic. Y la historia que han ido llevando es similar. Entonces va a ser bien interesante ver si continúan también con su historia o la truncan o la cambian, ¿no? Porque pues ya hablamos que tenemos personajes que están completamente diferentes y tenemos personajes nuevos que aparecen y se van. Y pues me gustaría que habláramos de un personaje, no es nuevo, tiene el mismo nombre que en el cómic, pero es completamente diferente también, que lo volvieron más o menos un personaje principal, que es esta Osa o Bear o Becky, ¿no? Ella, cuéntanos cómo aparece y cómo es que entra en la vida de Gus este personaje de Osa. En el momento que Shepard se va a deshacer, porque así lo manejan, se va a deshacer de Gus, lo ponen en el tren, total que se dan cuenta que este señor tiene un híbrido, los agarran a los dos y en el bosque, ¿no? Siendo presos los dos, lo que es Osa comanda pues un ejército, ¿no? Como de niños perdidos, pero hasta ahí pues no sabemos bien, simplemente llega una figura caracterizada con trajes de animales, cráneos, con una agilidad y habilidad increíble para matar a los del ejército, y es que los salvan a ellos dos. Ahora, ¿qué pasa? Ella es totalmente empática con este híbrido y totalmente apática con lo que es Shepard, ¿no? De hecho, ella lo marca en la serie, odia y detesta todo lo que son
los adultos, porque de pequeña, de 6 años, pues por los adultos, toda su familia murió, ¿no? Entonces, es lo que nos dicen hasta ese momento. A lo largo de la historia nos van a decir cómo es que ella se hace cargo de este ejército, cómo es que va a tener a su amiga tigresa y empiezan a formar todo un mundo que es bastante contrastante, Hunter, porque por un lado te dicen, tenemos luz, pero no hay tecnología, no tenemos internet. Y ellos tienen todo un mundo fantástico de computadoras, videojuegos, o sea, es de las cosas, de las inconsistencias, sí, que no me agradó, ¿no? Y Pero esto, yo creo que esto empieza con lo malo que Ujú, tiene esta serie. Esta serie es completamente incongruente. ujú, No en el cómic, pero en la serie sí. Todo esto de Osa es completamente inventado por Netflix. No hay luz, no hay electricidad, hay coches, pero vemos que todo está muy limitado, la alimentación es muy limitada, tienen que cazar y de repente nos enfrentamos con un ejército de niños que juegan realidad virtual, juegan a los carros chocones, tienen computadoras, tienen internet, tienen videojuegos, pueden hacer tienen búsqueda. videojuegos de realidad virtual, tienen Ujú, Google para buscar la historia de todos los demás. Ah, pero todo el mundo no, ellos exacto. sí. Y Y, en la lu- nada. y luego de repente, pues resulta que Osa apoya a Gus en tratar de salvar a Jeppert, se le voltean estos chamacos que habrán sido unos 20 y Ujú, entonces se le voltean, pero bueno, los dejan escapar y se van. ujú. Simplemente la votaron a su Y líder. entonces se une a la banda y sigue con Jeppert, Gus y sigue avanzando en la historia, ¿no? Ahora, esto Ujú, es completamente diferente en el cómic, pero así completamente diferente al punto donde pues la historia es diametralmente diferente. En el primer volumen, cuando Jeppert y Gus salen de Yellowstone y van en trayecto para que se lo entreguen al general Abbott, se encuentran una casa dentro de una ciudad, perdón, un edificio. Y cuando llegan a ese edificio, ven que hay una persona en una ventana. Entran al edificio y encuentran que es un burdel. mm, Y el oink. dueño del burdel está tratando de matarlos, pero Jeppert, como se ve rudo, un jugador de hockey, está armado. Pues al final lo que sucede es que pues hay un enfrentamiento. Jeppert mata al dueño del burdel y a su esposa, que eran los que estaban regenteando a las mujeres, y ahí aparece Becky. Becky era una de ellos. De Ok, hecho, es a la que se encuentran en la ventana. se Y a dedicaba a la partir de ese, antigüedad. y a partir de ese momento aparece este personaje, pero no se une a ellos de manera inmediata, porque Jeppert continúa con su objetivo Mm. de entregar al niño. Y entonces va y le entrega al niño. Ok, Y entonces entonces, hasta este momento tenemos que es una trampa que Jeppert tiene todo el tiempo con el niño, ¿no? En el cómic, sí, con esto que nos estás relatando. Mediante la serie tenemos un vínculo de entrañable, exactamente. amistoso, donde yo te voy a defender, Donde soy tu incluso parece guardián. que Jeppert está como adoptando al niño, ¿no? Sí, Como si sí, fuera sí. su hijo. Eso no pasa en el cómic inmediatamente. Sucede, pues más adelante desarrollan un vínculo, pero Pues de hecho hasta este momento no en la las forma mágica que lo está poniendo Netflix, ¿no? Claro. Y en este momento en la serie llegas a encantarte por Jeppert. O sea, realmente es un personaje que llegas a apreciar por esta misma Exactamente. empatía No, que tiene. y es un actorazo, este Nanzo Onosi, que es Ujú. el actor que hace a Jeppert, pero en el cómic es completamente diferente. Y aquí entramos a la parte que sí se vuelve así un kilómetro de distancia entre la realidad del cómic y la serie. Es que el ejército de los niños que respaldan a los híbridos, que eran 20 chamacos jugando realidad virtual en Mm. internet y el Free Fire y etcétera, con cabezas de animales, en el cómic es un ejército de gente, de adultos que usan máscaras y son Ok. agresivos y están armados. ¿Y si son máscaras de animales o Sí, son simplemente máscaras de máscaras? Ok. animales. Y entonces lo que hacen, de hecho, cuando Jeppert está a punto de entregar al niño, dos de ellos aparecen y lastiman a Jeppert al punto donde Gus es el que lo tiene que salvar. Y entonces Gus se va a una casa y entonces hay una escena muy interesante en el cómic donde entra a la casa y ve fotografías de los papás, la mamá, los hijos, y llega a la habitación del hijo, la abre y está el esqueleto del hijo en su cama. Um, Y entonces eso le da a él
la comprensión de qué es lo que está pasando en el mundo, cosa que no pasa en el cómic. En el cómic no se da cuenta de que esto está pasando, pues todavía. De hecho, o sea, realmente el niño no está 100% consciente de que la gente se está muriendo del virus, fuera de que se murió su papá. Pero a lo largo de la historia no tenemos muertos. Y por ejemplo, en el cómic, antes de que lleguen estos soldados animales, lo que sucede es que llega un punto donde hay una montaña de cuerpos apilados pudriéndose de humanos que se murieron por el virus. Y entonces todo esto lo eliminó Netflix y dijo, no, eso no. Mejor ponemos un ejército de niños, ¿no? Como Peter Pan y sus amigos. Tal cual. Y en el cómic es completamente diferente. Es un ejército, o sea, tienen tanques, armas, y es todo un ejército y son la contra del ejército del general Abbott. Entonces eso es completamente diferente. Y pues como les decíamos, la historia es relativamente corta, ¿no? Nosotros nos quedamos en esta parte donde pues Gus es capturado por el general Abbott y tenemos de nuestra parte un muy importante parte en el cómic donde ya Tommy Shepard entrega a Gus con el general Abbott, que es más o menos como el segundo cómic del segundo volumen, más o menos por ahí terminamos, ¿no? Y también cuéntanos qué es lo que sucede con la niña puerquita, porque nótese, en el cómic tenemos esta intersección importante que es a Gus lo entregan con el general Abbott y conoce a la niña cerdito. Entonces, obviamente, Netflix no se puede brincar ese punto, es un punto de convergencia importante en la historia. Cuéntanos cómo sucede, porque sucede de una forma completamente diferente. Exacto. Ahora, ¿por qué es importante? Vamos a ver ese vínculo. Pues aquí finalmente tenemos que Gus va a enterarse de lo que es esta realidad. Llegan al lugar prometido donde iba a estar supuestamente su mamá, ¿no? Y para esto lo que es tanto Shepard y Osa creen que no van a encontrar nada, pues la mamá ya está muerta y se acabó la historia y cada quien va a seguir su camino. Y no, en realidad es que se topan con la casa de la mamá, encuentran a alguien que les va indicando. Cuando Gus se entera realmente de cuál es su realidad, de que él realmente, y todos los expedientes lo dicen, de que él es un niño de laboratorio, ¿no? De probeta. Exacto, es un niño de probeta, simplemente está ahí toda. Exacto, fue una bomba para él el ver las fotografías de él pequeño, cómo los científicos lo estaban viendo y también el enterarse, bueno, pues ya posteriormente nos van indicando de cómo, en dónde se encontró el virus y demás. Pero finalmente fue mucha información para el niño. Toda la historia que le había contado el papá no existía. Y el papá, que ahora no es su papá, simplemente fue alguien que pues se hizo cargo de él, ¿no? ¿Y qué sucede con Amy y los niños para que conozca a Cerdita? Exacto. Paralelamente vamos a tener, bueno, que en este caso pues se va el niño por el bosque y paralelamente tenemos en el zoológico que llega lo que es el ejército del general Abbott, ¿no? Entonces llegan, les tienden una trampa, finalmente los niños, todos los híbridos que cuidaban en el zoológico, se escapan por una coladera, tenían muy, muy bien estructurado lo que es, Jaime, qué hacer, ¿no? Llegado el momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces en este inter se van. Y donde deben de estar resguardados, se quedan en una iglesia. Paralelamente, pues la mamá está con el general, bueno, en este debate que nunca se encuentran uno a uno. Sin embargo, bueno, pues es el zoológico, entran todo lo que es el ejército. Y en ese momento escapa Jaime. Cuando llega a esta iglesia por los niños híbridos, resulta que ya han sido capturados por el ejército. Entonces, bueno, ya tenemos esta captura. Y del otro lado de la historia, también vamos a tener que en el bosque, donde estaba Gus huyendo, ¿no? De toda esta historia, enojado con la vida, el mundo y todos me mienten, nadie me quiere, casualmente, en la nada, hay una avioneta que después de 10 años sigue funcionando la radio. Bam, 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 bam. Bueno, pues resulta que él dentro de desesperación y despecho se comunica a aquel refugio, ¿no? Indicando que había un híbrido que quería ir al refugio. En esta parte romántica llega Shepard, platican, vuelven a estar como a gusto, bien, vamos a vivir bonitos, felices y juntos para siempre. Wow, wow, pum. Resulta que no. Le disparan a Shepard. Le disparan, simplemente se escucha
y capturan a Gus. Entonces, realmente aquí es donde tenemos esta relación que comentabas. Ya tenemos a los dos híbridos capturados y es finalmente donde se conocen. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta niña cerdita? Nos los dan a entender de una forma tan sutil que ella es la hermana adoptiva, ¿no? De Bear. Exacto, de Osa. De Becky. Ujú. Cosa que también no tiene nada que ver con el cómic, ¿no? En el cómic no tiene ningún parentesco Becky, porque Becky pues es una adulta de la vida galante y no es una niña, ¿no? Entonces esto es algo que es completamente nuevo y en este punto es cuando pues se acaba la serie con la última conexión entre la mamá Mm. y también Bear, cuando se están comunicando por radio, otra vez radio satelital. Exacto. La Y- mamá de Gus, ¿no? Es Exactamente. pajarita. Ah, bueno, en realidad no sabemos si es su mamá. Muy probablemente no es, porque pues no ha tenido contacto con él, ¿no? O al sea, menos la mamá que el papá le generó pues en la sí, no cabeza. es ni mamá de crianza, ni biológica, Pues ni es la nada, que ¿no? le generó Sí, en la exactamente, cabeza. le Pum. generó en la cabeza. Ujú. Y este niño, pues la investigadora está en el Polo Norte, no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo, y entonces se comunica con Bear por radio y Termina la historia. termina la historia hasta ahí. Y aquí yo creo que vale la pena. ¿Tú crees que vaya a haber una segunda temporada? No sé, la verdad es que con Netflix ya no sé, o sea, yo te podría decir por secuencia, por supuesto que debe de haber, el cómic nos da para eso, la No, historia el como cómic tal. daba para 7 temporadas, Sí, 8 más y adelante. aparte la historia se quedó así, ¡pum!, se cortó, ¿no? O sea, te quedas como que, ¿qué pasó Además, en esa llamada? regresemos, es el número raro de episodios, ¿no? 8 episodios. Prueba, parece que es el número letal cabalístico de muerte para Netflix, o sea, 8, bye. Puede ser que no Yo creo que exista. 8 es así como meter el pie en el agua y ver si pegan o no pegan, porque lo mismo hicieron con, ¿cómo se llama? La ascendencia de Júpiter. Sí, sí, el legado de El legado de Júpiter. Júpiter. Y entonces, ¡pum! Y lo sacaron, no Al pegó mes, y al mes ¡pum! lo cancelaron. Sí, Adiós. sí, sí. Y es más o menos la misma historia. O sea, es la aplicación de un cómic que tuvo pegue Ujú. y lo pasan a la pantalla chica, lo hacen una serie, no pega, lo matan. Esperemos, la verdad, yo veo complicado siquiera recomendar esta serie si no continúa, porque te deja muy picado Ujú. y pues sí me gustaría ver una segunda temporada. No sé Sí, tú. ¿qué es lo que pasa con esta historia? Conforme nos fuiste relatando, podemos notar cómo se va separando del cómic, ¿no? O sea, sí noto pues que se va formulando esta historia. Como tal, la serie me parece que funciona bien. Como tal, la serie, sin tener conocimiento del cómic, te puede llegar a encantar. Es bastante palomera, bastante entretenida y llega a ser en algunos puntos melosa y sí te pone como en este sentido crítico de qué harías ante esta realidad. Pero sobre todo en este sentido, coincido contigo. No la recomendaría ver si no tenemos garantía de una segunda temporada. No porque la serie sea mala, ojo, no. Me parece que es un buen conjunto. Sin embargo, ya que te estén dejando historias a la mitad, se convierte en algo cansado. A mí eso sería lo que no me gustaría. Como que ya quedarme en el aire, ya no tenemos segunda temporada, bye. Yo veo dos cosas bien complicadas. Número uno es que tenemos más de 40 volúmenes Ujú, que ya salieron. ujú. Cubrimos uno y un cachito. Sería un compromiso de Netflix para una serie a muy largo plazo. Ahora, cabe mencionar que Sweet Tooth o Goloso ha tenido una buena aceptación por parte de la gente. O sea, Ujú. la evaluación ha sido buena, les ha gustado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente no sabe nada del cómic. Ujú. Hace muchos años salió, no llegó a muchos países, aún así fue muy nicho, porque fue un cómic independiente, aunque lo haya tomado DC, no tuvo tanto el pegue. Y yo creo que tiene a su favor la forma en que Netflix lo ha arreglado o lo ha combinado para poder hacer esta adaptación y pegarle a un público grande de Netflix, ¿no? Que son mamás, papás, niños jóvenes, adultos jóvenes e incluso adultos mayores. O sea, todo el mundo la puede ver de una manera pues bastante, o sea, de 14 para arriba el que quiera, ¿no? Y entonces el Ujú. 80% de la población de Netflix. Y pues la caracterización de Gus es buena.
él se comió todo el presupuesto de los efectos especiales Sí, por favor. porque No, los no, no. otros están bastante feitos. Y ahí sí, paréntesis, hay que mencionarlo. Todo lo que es la caracterización de los híbridos secundarios, pésima. O sea, de verdad era el festival de Me primaria. encantó la analogía que hiciste. ¿Qué era lo que te recordaba? Hay una película mexicana de los 70s del zorrito, ¿no? Ah, sí, el Es coyote y el El zorrito. coyote y el zorrito. Tal cual había O un era el lobo niño y el zorrito, zorro. ¿no? Es- Creo que sí era Sí, sí, sí. el lobo y el zorrito. Pero recuerdo tanto al zorrito de los 70 que hablaba todo así. Y, o sea, en realidad dije, es que ahí está. O sea, volvemos a tener esta parte mal hecha, mecánica, mal caracterizado, con los niños secundarios Eran el lobo híbridos. y el zorrillo. El lobo y el zorrillo, efectivamente. Entonces, cuando lo vi, recordé esto y pues sí es algo que no me gustó en caracterización, ¿no? Lo que es el personaje principal, fantástico, las orejitas, su estado de ánimo lo reflejan y demás. Pero los demás, sí, bien dices, se acabó con todo el presupuesto a pesar de no llevar ni maquillaje ni ninguna otra característica que pudiera representar mayor Era presupuesto. Caperucita Roja, el lobo y el zorrillo. Sí, O sí. sea, sí, literalmente están muy, muy feos. Las caracterizaciones no son muy buenas. Los efectos especiales no cuajaron. Pero la historia es aceptable, es entretenida, lo ves y dices, ay, me quedo con la duda. No es una de esas series que te obligan a querer echártela de una sentada en un domingo. No, O sea, no, no. es muy Mesurado, jovial, puedes sí, sí, pararte sí. por las palomitas y regresar y no pasa nada. Llega a ser mágica, inclusive la narración que se lleva a cabo me encantó y me trasladó pues a todo lo que es este mundo de Disney, de Cenicienta, de Bella. Sí, 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 la parte que nos encanta. Entonces, en este aspecto creo que juega bastante bien Netflix con esta serie. La verdad es que sí me parece una buena apuesta. De primera entrada yo creía que era algo totalmente para niños, ¿no? El cómo estaba el póster, el cómo era vendida. Es que así lo hicieron. Pensaba que era 100% para niños cuando te das cuenta que no. Así como que, ups. Transformaron The Walking Dead Ah, en una película de Disney. sí, 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 sí. Porque cabe mencionar que algo que a mí me parece interesante, todavía no sucede y no creo que suceda en la serie. En el cómic Gus, cuando recién entra, por ejemplo, a los híbridos que anularon completamente son los híbridos lobo, que estos perros, ¿no? Ujú. Que mencionaba que tienen cabeza de perro y cuerpo de humano y van caminando y los trae el general y los soldados para rastrear a los híbridos. Porque eso es otra cosa. Nadie ha mostrado un perro No. en la serie de Netflix, No, no ha no, salido no. un perro. Y entonces salen los niños perro y en el cómic estos niños perros se comen a los humanos y se comen a los híbridos. De hecho, cuando llegan a... Hay una escena donde atacan a una fortaleza donde están los personajes y los perros estos se comen a los cadáveres y los Ujú. sacan ahí comiéndose. O sea, eso no lo va a sacar Netflix. No. Y esto mismo, cuando está Gus atacado por uno de ellos, Gus con una piedra mata a uno tronándosela en la cabeza a uno de los niños perro. Esto no Ujú. va a salir en Netflix. Pues No, por no, eso no. nos eliminaron completamente a los niños perros así. Y eso hubiera estado padre verlo caracterizado de una manera buena por Netflix. Es que hasta las pero- peleas son muy cuidadas. O sea, estás viendo cómo Jeopard se pelea y mata, porque es un matón. Y lo mata fuera de cámara. Lo mata fuera de Y cámara. disparan No pasa. y le dan fuera Sí, de sí, cámara. sí. De hecho, cuando hieren y pensamos que matan a Jeopard en el episodio final, ni siquiera ves que le disparan. De hecho, No. como que no se entiende bien. Y el único momento en que te das cuenta de que le dispararon es cuando pone sus manos Gus y sus manos Están llenas de sangre. están rojas. ¿Y sabes que algo pasó? Porque simplemente el grandulón se cae. O sea, Exacto. el grandulón, ¡pum!, va para atrás, ¿no? Y llega el ejército. Entonces, asumes que pasó eso. No te queda claro, porque aparte se escucha un estallido lejos. Sí creo que hay cosas de las que abusaron referente a coincidencias. También como Aime salva a Jeopard. O sea, sí hay muchas cosas que no tienen congruencia, muchas coincidencias, que eso me restó un poquito. Sin embargo, como tal, la historia creo que funciona bastante bien. Sí me encantaría que tuviéramos esa segunda temporada, saber qué es lo que pasó, porque aparte nos dicen de dónde surge el virus, ¿no? De aquel polo, etcétera, cómo es esta cuestión de laboratorio. Y también yo creía, la verdad, que iba a ser como la historia romántica de los papás, de Pajarita y Richard.
Yo dije, ay, va a venir la parte melosa. Cuando leo en el episodio que es la historia de ellos, dije, ay, ahí viene la parte romántica de la serie. ¡Pum! No, nada que ver, ¿no? Pero tampoco le quitan lo romántico. No le quita en ningún O sea, momento. es una historia Funciona bien. sí, es una historia muy romantizada. Tenemos que Sí, ser sí, honestos. sí. O sea, sí está muy romantizada esta relación que tienen Jeppert, el niño. Solo esta cita. Exactamente, está muy, Sí, sí, está sí, muy sí. romantizada la forma que están los personajes. Parece una historia de Sí, sí, Disney. sí. La aventura parece el Hobbit, donde todo el mundo se va uniendo ¿cómo se Y llama? el que Al sigue. Fellowship of Sí, the sí, Ring, y sí. van avanzando. Y, o sea, va siguiendo en lugar de ser The Walking Dead, la transformaron en una historia pues de Netflix y debió haber estado en Disney Channel, ¿no? Entonces, Vamos, vamos. pues creo que dejemos de apalear a este perro muerto y platiquemos. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué calificación le darías y qué recomendación darías? Recomendación, sí verla si te quieres entretener, es una muy buena historia, es una buena serie, me gustó, sí tiene partes que hay que rescatar totalmente, como tal todas las historias simultáneas que van jugando, me gusta, ¿no? Pero también tiene aspectos que ya mencioné que no me son tan agradables, que sí me restaron, y el cómo se corta esta primera temporada sin que tengamos una segunda hasta ahorita, inclusive ni confirmada. ¿Qué calificación le darías? 8. Ya. Yo le daría... Depende. Si lo veo desde el punto de vista de alguien que leyó algo del cómic, conste, yo no lo leí hasta después de haber visto la serie, porque había escuchado que te afectaba bastante si veías el cómic y luego veías la serie. Si lo viera desde el punto de vista de alguien que conoce del cómic o ha leído el cómic, le daría un 5 o un 4. Pero si lo ves como alguien que no conoce el cómic y es el primer acercamiento que tienes con la serie, yo le daría un 8.85. ¿Por qué? Porque Gus está bien caracterizado, buenos actores, actúan bien, el escenario está bien. O sea, si sigues la historia que te está planteando Netflix, que es de este multiverso de Sweet Tooth, está muy bien. Y ¿no? las actuaciones son buenas. Y las actuaciones son buenas. De hecho, yo diría que, por ejemplo, a mí no me encantó el cómic. O sea, ahora lo que he leído del cómic más o menos me eché ya la mitad de lo que salió porque me piqué, pero me piqué por compararlo con lo que está haciendo Netflix, no tanto con el cómic, porque no me encantó el arte. Se me hizo que para querer ser Walking Dead no llegó y como que se quedó en medio. Pero sí, yo le daría un 8.59. Yo sí recomendaría verla una vez que sepan que va a haber segunda temporada. Ujú. Si no va a haber segunda temporada, la verdad no pierdan su tiempo porque se van a quedar picados y pues nadie se merece eso. Y a la fecha, pues no sabemos si va a haber una segunda temporada, ¿no? Lo que comentaba, no tenemos confirmación, entonces, pues también podría decir, sí, véanla para que sí tengamos esta segunda temporada, ¿no? Entonces, me encuentro en esta polaridad, por eso es que lo dejo en 8, me gusta, funciona, sirve, palomera, te entretiene, y pues déjenos sus comentarios, ¿qué es lo que piensan al respecto? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Ya habían escuchado o no leyeron el cómic? Será interesante estarlos Si leyendo. son fans del cómic, déjenos sus opiniones en la parte de abajo para que podamos tener una discusión nutrida con la gente que no es fan del cómic. Y si no escucharon el cómic, de hecho, bueno, más bien si no vieron el cómic, de hecho hay liberaciones en internet donde lo pueden leer, incluso traducido al español. Entonces los invitamos a, pues, enterarse y a lo mejor estudiar un poco si quieren enterarse un poco, porque pues eso sí lo podemos recomendar. ¿Por qué? Porque es una historia que sí tiene principio y sí tiene fin y sabemos dónde empieza y dónde termina y pues ya está lista para que se la devoren pues en un fin de semana completito y se echen el cómic, ¿no? Así Y es. pues los invitamos, acuérdense de estar con nosotros la próxima semana. Vamos a hablar de Loki. Vamos a tratar de disectar y hacer un análisis de los 4 episodios que hayan salido hasta ese momento, preparándonos para Anime Expo, que es ese fin de semana 3 y 4 de julio, donde estaremos liberando en nuestras redes sociales qué es lo que está pasando en Anime Expo, cómo son los paneles, qué paneles están siendo buenos. Entonces síganos tanto en todas las redes sociales para que continuamente estén enterados de lo que está sucediendo en Anime Expo y nos acompañen pues a una de las últimas, esperemos, pues convenciones virtuales de este año, y estamos esperando la liberación de muy buenas
historias de qué es lo que va a suceder con algunos animes que estamos esperando, iniciando por Kimetsu no Yaiba, etcétera, que van a estar seguramente en Anime Expo. Así es. Entonces nos vemos la comenta, próxima comparte semana. y estamos en contacto. Bye bye. Muchísimas gracias.